Spurgeon lo dijo con lágrimas. Hay tres cosas comunes, cotidianas, que están apagando al Espíritu Santo dentro de tu propia casa. Y tal vez ninguna de ellas es lo que imaginas. Imagina una casa donde todo parece estar en orden. Las camas tendidas, la mesa servida, las luces encendidas cada noche a la misma hora. Nada fuera de lugar. Y sin embargo, algo se ha apagado allí dentro. Algo que nadie señala con el dedo, pero que todos sienten en el pecho cuando cae la noche, y el silencio se vuelve pesado en lugar de apacible. Charles Spurgeon, aquel predicador que conmovió los corazones de Londres con su voz sencilla y profunda, enseñaba que el Espíritu Santo no se retira dando portazos. Se aparta despacio, como quien cierra una puerta sin hacer ruido, dejando que la casa siga funcionando por fuera mientras por dentro pierde su aliento. Muchas familias cristianas, sin darse cuenta, han estado empujando esa puerta con costumbres que el mundo aplaude y que parecen inofensivas. Nadie enseña a reconocerlas porque no vienen disfrazadas de pecado, sino de rutina, de cansancio, de así son las cosas hoy en día. La primera de esas cosas no es un escándalo ni una traición evidente, es el ruido, no el ruido de la calle, sino el que nosotros mismos invitamos a entrar. Pantallas encendidas de la mañana a la noche, voces ajenas llenando cada rincón del hogar, conversaciones vacías que sustituyen el silencio donde antes se escuchaba orar a un padre. Spurgeon decía que el alma necesita quietud para escuchar a Dios y que un corazón lleno de ruido es un corazón sordo, aunque tenga los oídos perfectos. Así lo confirma el salmista cuando escribe: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmos 46:10. No hay manera de conocerlo en medio del bullicio constante que hemos aprendido a normalizar. Piénsalo un momento. ¿Cuántas horas de tu día transcurren en absoluto silencio, sin pantalla, sin música, sin voces prestadas? Para muchos la respuesta es incómoda, y esa ausencia de silencio no es un detalle menor. Es, según lo entendía Spurgeon, una de las formas más sutiles en que el espíritu queda sin espacio donde posarse. No se trata de vivir en una cueva, lejos de toda tecnología. Se trata de recuperar pequeños tramos del día, donde el corazón pueda simplemente estar quieto delante de Dios, sin que nada compita por su atención. Ese hábito, tan sencillo, se ha vuelto extraño en la mayoría de los hogares de hoy. La segunda cosa tiene que ver con lo que se habla en la mesa, en el auto, en el sofá antes de dormir. Los hogares donde antes se hablaba de las promesas de Dios, de lo que Él había hecho esa semana, hoy hablan de todo menos de eso. Se comenta la novela, el chisme del vecino, la política, el dinero que falta. El espíritu, que es sensible como una paloma, según lo describía Spurgeon, se retira cuando no encuentra lugar en la conversación. No es que Dios se ofenda con facilidad, es que su presencia florece donde se le nombra y se marchita en el silencio del olvido cotidiano. La Escritura lo advierte con claridad: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30, y contristarlo empieza, muchas veces, con lo que dejamos de mencionar, con las conversaciones que jamás tenemos porque nos parecen incómodas o fuera de lugar en una sobremesa cualquiera. La tercera cosa es quizás la más dolorosa de reconocer, porque no tiene que ver con lo que entra en la casa, sino con lo que ha dejado de suceder dentro de ella: el altar familiar apagado. Hubo un tiempo en que las familias se arrodillaban juntas antes de dormir. Un padre leía un salmo, una madre oraba por sus hijos en voz alta, y los niños aprendían a hablar con Dios viendo hablar a sus padres. Ese altar, poco a poco, se fue apagando bajo el peso del cansancio, del trabajo, de las prisas que llenan cada jornada hasta dejarnos sin fuerzas. Spurgeon, que predicó incansablemente sobre la oración familiar, advertía que una casa sin altar es una casa sin techo espiritual, expuesta a cualquier tormenta que quiera entrar. No hablaba de perfección, sino de constancia, no de largos sermones caseros, sino de un momento honesto y diario delante de Dios. Lo que resulta más difícil de aceptar es que ninguna de estas tres cosas parece grave por sí sola. Nadie se siente culpable por tener el televisor encendido,
por hablar de temas cotidianos o por saltarse una noche de oración familiar. Y sin embargo, ahí está el peligro real. Es precisamente en lo pequeño, en lo repetido, en lo que se vuelve costumbre sin que nadie lo cuestione, donde el enemigo encuentra terreno fértil. Spurgeon solía decir que las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña, tomando la imagen de Cantares 2:15. No son los grandes escándalos los que destruyen a la mayoría de los hogares cristianos, sino el goteo constante de la indiferencia, ese mañana lo hacemos, que se repite semana tras semana hasta convertirse en años de silencio espiritual dentro de las cuatro paredes de un hogar. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas una advertencia que encaja perfectamente aquí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Lo que se siembra en el silencio de un hogar, tarde o temprano, se cosecha en el alma de quienes lo habitan. Y aquí conviene detenerse, no para sentir condena, sino para sentir esperanza. Porque si el Espíritu Santo se retira en silencio, también regresa en silencio cuando alguien decide, con humildad, hacerle espacio de nuevo dentro de su casa y de su rutina diaria. No hace falta una transformación perfecta de la noche a la mañana. Hace falta el primer paso, apagar lo que sobra, hablar de lo que importa, volver a arrodillarse aunque sea por 5 minutos. Dios no busca hogares perfectos, busca corazones dispuestos a abrirle la puerta otra vez. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, quiero pedirte algo sencillo antes de continuar. Suscríbete a este canal. Aquí seguimos explorando, semana tras semana, lo que significa vivir una fe verdadera, inspirada en las enseñanzas de Spurgeon y en la palabra de Dios. Y si sientes que tu oración se ha vuelto hueca, que la Biblia ya no te dice lo que antes te decía, que sientes a Dios más lejos de lo que quisieras admitir, no estás solo y no tienes que quedarte así. Preparamos una guía pensada exactamente para este momento que estás viviendo. 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Son 21 días de camino sencillo y profundo para volver a sentir su cercanía, para que la oración deje de ser un hábito vacío. No dejes pasar más tiempo alimentando la distancia. Adquiérela hoy mismo, la encuentras en el primer comentario fijado de este video y da el primer paso mientras el deseo de volver a Dios sigue vivo en tu corazón. Hay algo que sucede en los hogares donde el ruido se ha vuelto costumbre y pocas personas se detienen a notarlo hasta que ya es tarde. La casa sigue en pie, la familia sigue reunida bajo el mismo techo, pero las conversaciones profundas han desaparecido casi por completo, reemplazadas por el zumbido constante de pantallas que nadie recuerda haber encendido a propósito. Un padre llega cansado del trabajo y en lugar de sentarse a hablar con sus hijos, enciende el televisor porque necesita desconectar. Una madre revisa el teléfono mientras prepara la cena, respondiendo mensajes que podrían esperar, perdiendo minutos que jamás volverán. No hay maldad en ninguno de los dos gestos y, sin embargo, algo se va apagando cada vez que se elige el ruido en lugar del silencio. El profeta Elías tuvo que aprender esta lección de la manera más dura, escondido en una cueva, esperando encontrar a Dios en el viento fuerte que partía los montes, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos estruendos. Estaba en un silbo apacible y delicado. Mira Reyes 19:12. Una voz suave que solo puede escucharse cuando todo lo demás calla. Eso mismo ocurre hoy en miles de hogares. Dios sigue hablando, sigue llamando a la puerta, pero su voz es delicada. No compite con el volumen de una notificación ni con el brillo de una pantalla. Y cuando el ruido se vuelve el fondo permanente de la vida familiar, esa voz suave termina perdiéndose entre tanto estruendo cotidiano que nadie eligió conscientemente, pero que todos permitieron poco a poco. Piensa en cuántas veces has tenido la Biblia cerca, sobre una mesa o en el teléfono, y has preferido revisar cualquier otra cosa antes de abrirla. No porque no quieras a Dios, sino porque el hábito del ruido se volvió más fuerte que el hábito del silencio. Así funciona toda costumbre. Se instala despacio, sin pedir permiso,
hasta que un día se ha vuelto parte de quienes somos sin que lo hayamos decidido realmente. Los hijos que crecen en hogares así aprenden, sin que nadie se los diga con palabras, que el ruido es más importante que la conversación con Dios. Ven a sus padres correr de una pantalla a otra y entienden que así se vive la fe, de manera superficial, apretada entre 1000 distracciones, relegada a los últimos minutos del día cuando ya no queda energía para nada más profundo. Y aquí está lo que pocos se atreven a decir en voz alta. El ruido no siempre es enemigo, pero se vuelve un ídolo silencioso cuando ocupa el lugar que le pertenece a Dios. No hace falta odiar la tecnología ni vivir desconectados del mundo. Hace falta, simplemente, recuperar tramos de silencio donde el alma pueda escuchar sin interferencias, donde la voz suave de Dios tenga espacio para hacerse presente otra vez. La Escritura llama a esto, en distintos pasajes, a velar y a estar alerta. Pedro escribió a los primeros cristianos: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». 1 Pedro 5:8. Un corazón lleno de ruido difícilmente puede velar. Está demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado cansado para notar cuando algo espiritualmente peligroso se acerca. Hay quienes creen que la distancia con Dios llega de golpe, por una gran crisis o una gran caída, pero la experiencia de miles de familias cristianas cuenta otra historia. La distancia llega en silencio, minuto a minuto, pantalla tras pantalla, hasta que un día alguien se pregunta por qué ora sin sentir nada. ¿Por qué lee la Biblia sin que las palabras le digan algo nuevo? ¿Por qué la fe se volvió una rutina vacía en lugar de una relación viva? Conozco historias de personas que, después de años de sentir a Dios lejano, decidieron simplemente probar algo distinto. Apagar el ruido durante una semana, a la misma hora cada día, sin ninguna expectativa especial. Y lo que encontraron no fue un rayo de luz espectacular, sino algo más silencioso y más real, la sensación de volver a respirar, de que algo dentro del pecho se aflojaba después de mucho tiempo tenso. Eso es exactamente lo que promete el Salmo cuando dice: «Junto a aguas de reposo me pastoreará». Salmos 23:2. No junto al estruendo, no junto a 1000 voces compitiendo por la atención, sino junto a aguas quietas, donde el alma puede finalmente dejar de correr y empezar a descansar en la presencia de Dios sin prisa alguna. Hay una diferencia enorme entre estar ocupado y estar presente. Se puede pasar un día entero rodeado de actividad, de tareas, de pantallas, y llegar a la noche sintiendo que en realidad no se vivió nada verdadero. La presencia, en cambio, exige detenerse, aunque sea un instante, para notar lo que realmente está sucediendo dentro del corazón. Y eso es precisamente lo que el ruido constante impide. No es casualidad que las personas más plenas espiritualmente que uno pueda conocer suelan ser también las más silenciosas por dentro, aunque vivan vidas ocupadas y exigentes. Han aprendido a proteger espacios de quietud como quien protege algo sagrado, sabiendo que sin ellos la vida se vuelve una sucesión de reacciones sin sentido profundo, sin verdadero encuentro con Dios. La buena noticia es que el mismo Dios que habló con un silbo apacible sigue dispuesto a hablar así hoy, en cualquier casa, en cualquier corazón dispuesto a bajar el volumen de su vida. No hace falta un retiro espiritual de varios días, ni condiciones perfectas. Hace falta apagar, aunque sea por 10 minutos, lo que normalmente está encendido y permitir que el silencio, incómodo al principio, se convierta en el lugar de encuentro que siempre debió ser. Quizás hoy mismo puedas hacer la prueba. Apagar el teléfono antes de dormir, dejar el televisor en silencio una noche, sentarte simplemente a respirar en la presencia de Dios sin pedir nada, sin explicar nada, solo estando ahí. Ese pequeño gesto, repetido con constancia, es capaz de abrir de nuevo una puerta que el ruido había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Tal vez el primer paso no sea tan complicado como parece. Basta con elegir un momento del día, uno solo, y protegerlo del ruido con la misma seriedad con la que se protege una cita importante. Ese pequeño espacio, sostenido con constancia,
puede convertirse en la grieta por donde vuelva a entrar la luz que tanto se ha extrañado. Porque al final no se trata de vivir sin ruido para siempre, sino de recordar que hay una voz más importante que todas las demás, una voz que espera, paciente, a que decidamos escucharla otra vez en medio del silencio que tanto tememos y que tanto necesitamos. Hay una escena que se repite en incontables hogares cristianos, casi sin que nadie la note. La familia se sienta a comer junta, algo que muchos considerarían ya un logro en estos tiempos, y sin embargo, en esos minutos compartidos se habla de todo menos de lo que realmente importa. Se comenta el tráfico, el trabajo, algún programa de televisión, y la conversación se apaga antes de tocar siquiera la orilla de lo espiritual. No es que nadie crea en Dios en esa mesa, es que nombrar a Dios en voz alta, en medio de lo cotidiano, se ha vuelto extrañamente incómodo, casi fuera de lugar, como si la fe perteneciera únicamente al templo y no tuviera derecho a sentarse también en la cocina de cada casa, en la sala, en el auto camino al trabajo. Deuteronomio describe algo muy distinto, como el patrón que Dios esperaba de su pueblo. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. No se trataba de reservar la fe para un momento especial de la semana, sino de dejar que impregnara cada conversación, cada trayecto, cada comida compartida. Comparado con ese ideal, resulta doloroso reconocer cuánto se ha perdido. Los hijos escuchan a sus padres hablar largamente de finanzas, de política, de las noticias del día, pero rara vez los escuchan hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de una oración respondida, de una lucha interior, de una lección aprendida en medio del dolor. Y lo que no se nombra, con el tiempo, empieza a sentirse como si no existiera. Esto no ocurre por maldad ni por rechazo consciente a la fe. Ocurre porque hablar de Dios exige cierta vulnerabilidad que muchos adultos nunca aprendieron a manejar. Es más fácil comentar el resultado de un partido que confesar frente a los hijos: hoy tuve miedo y oré, o esta semana sentí que Dios me sostuvo cuando ya no podía más. Esa clase de honestidad espiritual requiere valentía, y la valentía, como todo músculo, se atrofia cuando no se ejercita. El apóstol Pablo entendía perfectamente el poder de las palabras compartidas cuando escribió a los Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Las palabras edifican o dejan de edificar. No existe un punto neutro donde simplemente no pasa nada. Cada conversación construye algo o permite que algo se derrumbe lentamente sin que nadie lo perciba. Piensa en los últimos días. ¿Cuántas veces mencionaste a Dios en una conversación fuera de la iglesia? ¿Cuántas veces compartiste con alguien de tu casa algo que Dios te mostró en tu tiempo a solas con Él? Para muchos, la respuesta honesta duele, porque revela que la fe se ha vuelto un compartimento aislado de la vida diaria, algo que se practica el domingo y se guarda el resto de la semana. Los hogares donde esto se repite generación tras generación terminan produciendo hijos que conocen datos sobre la Biblia, pero desconocen la experiencia viva de hablar con Dios en medio de lo ordinario. Aprenden doctrina sin aprender intimidad. Memorizan versículos sin ver a sus padres aplicarlos en las conversaciones reales de la vida cotidiana. Y eso deja una marca que dura años, a veces generaciones enteras. Sin embargo, revertir esto no exige discursos elaborados ni sermones improvisados en la mesa. Basta con la sencillez de una frase honesta, contar cómo fue el día incluyendo la parte espiritual, mencionar una preocupación y pedir que oren juntos por ella, leer un versículo corto antes de comer y preguntar simplemente qué piensa cada uno al respecto. Son gestos pequeños, casi imperceptibles, pero capaces de cambiar por completo el ambiente espiritual de un hogar. Hay una promesa hermosa en el libro de Malaquías que describe lo que sucede cuando las personas vuelven a hablar de Dios entre ellas. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. Malaquías 3:16.
Dios presta atención a esas conversaciones que muchos consideran insignificantes, las registra, las valora, las guarda como un tesoro. Quizás el mayor obstáculo no es la falta de tiempo, sino la falta de costumbre. Nadie se siente natural hablando de algo que nunca practicó, y por eso los primeros intentos pueden sentirse forzados, incluso incómodos. Pero como cualquier hábito nuevo, la incomodidad inicial da paso, con el tiempo, a una naturalidad que termina transformando por completo la manera en que una familia se relaciona entre sí y con Dios. Recuerdo el testimonio de una mujer que decidió, después de años de silencio espiritual en su casa, hacer una sola pregunta distinta cada noche. ¿En qué viste a Dios hoy? Al principio, sus hijos respondían con encogimientos de hombros, sin saber qué decir. Pero después de unas semanas empezaron a buscar, casi sin darse cuenta, momentos del día para poder responder algo real a esa pregunta. Eso es exactamente lo que sucede cuando una familia empieza a nombrar a Dios con más frecuencia. La búsqueda espiritual deja de ser un evento aislado y se convierte en una actitud constante, una manera de mirar el día completo buscando señales de la mano de Dios, en lo ordinario, en lo pequeño, en lo que antes pasaba completamente desapercibido. No hace falta convertir cada comida en un culto formal, ni forzar conversaciones que se sientan artificiales. La clave está en la naturalidad. Mencionar a Dios de la misma manera relajada en que se menciona cualquier otro tema importante de la vida, sin solemnidad exagerada, pero también sin vergüenza, ni miedo a sonar demasiado religioso frente a los demás. Con el tiempo, estas pequeñas conversaciones construyen algo mucho más grande de lo que parece en el momento. Una memoria familiar compartida de la fidelidad de Dios, un archivo vivo de oraciones respondidas y momentos de gracia que los hijos podrán recordar y transmitir a sus propios hijos, generación tras generación, sin que ese hilo se rompa jamás. Al final, cada palabra que se dice en una casa está construyendo algo, un puente hacia Dios o una distancia silenciosa que se agranda con los años. Y la decisión de qué construir, aunque parezca pequeña en el momento, es en realidad una de las más importantes que cualquier familia puede tomar, palabra tras palabra, día tras día, hasta que ese hábito se convierta en la herencia espiritual más valiosa que unos padres puedan dejar a sus hijos. Hay una imagen que muchos llevan grabada desde la infancia, aunque hayan pasado décadas. Una habitación pequeña, tal vez la sala de una casa humilde, donde toda la familia se arrodillaba antes de dormir. Un padre con la Biblia abierta sobre las rodillas, una madre con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, y niños que, sin entender del todo lo que sucedía, aprendían la lección más importante de sus vidas, que Dios ocupaba el centro de aquel hogar. Esa escena, tan común hace apenas 2 o 3 generaciones, se ha vuelto extraña en la mayoría de las casas actuales. No porque las familias hayan dejado de creer, sino porque el ritmo de la vida moderna dejó cada vez menos espacio para detenerse juntos, aunque sea por unos minutos delante de Dios. El trabajo se extendió. Las actividades de los hijos se multiplicaron, y aquel altar que antes ordenaba el día terminó apagándose sin que nadie tomara realmente la decisión consciente de dejarlo morir. Fue un proceso lento, casi invisible, hecho de 1000 pequeñas ausencias. Josué, ya anciano, reunió al pueblo antes de morir y pronunció una de las frases más recordadas de todo el Antiguo Testamento. «Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Josué 24:15. No dijo, «Yo serviré a Jehová» simplemente. Dijo, «yo y mi casa», entendiendo que la fe de un hombre debía traducirse necesariamente en la vida espiritual de todo su hogar, no quedarse guardada solo en su corazón individual. Ese es precisamente el problema de un altar familiar apagado. La fe se vuelve privada, silenciosa, invisible para quienes viven bajo el mismo techo. Un padre puede orar a solas en su auto camino al trabajo. Una madre puede leer su Biblia temprano en la mañana antes de que despierten los niños. Y sin embargo, si esa fe nunca se comparte en voz alta con la familia,
Los hijos crecen sin ver el ejemplo vivo que más necesitan para construir su propia relación con Dios. No se trata de culpar a nadie. La mayoría de los padres que dejaron de tener un tiempo devocional familiar no lo hicieron por rechazo a Dios, sino por agotamiento, por falta de estructura, por no saber exactamente cómo empezar o retomar algo que quizás nunca aprendieron de sus propios padres. Hay una brecha generacional real en esto, y reconocerla es el primer paso honesto para poder cerrarla. El Salmo 78 contiene una instrucción que resuena con fuerza en este punto, lo cual mandó a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantasen lo cuenten a sus hijos. Salmos 78, 5, 6. La transmisión de la fe nunca fue pensada como un evento aislado, sino como una cadena continua, generación tras generación, sostenida precisamente por esos momentos compartidos de oración y enseñanza dentro del hogar. Cuando esa cadena se rompe, no siempre se nota de inmediato. Los hijos pueden seguir asistiendo a la iglesia, cantar las canciones correctas, incluso conocer bastante doctrina. Pero hay una diferencia enorme entre conocer sobre Dios y haber visto a los padres con sus propios ojos hablar con Dios de manera real, vulnerable, constante. Esa diferencia se nota años después, cuando llegan las crisis de la vida adulta, y esos hijos, ya crecidos, no saben cómo sostenerse en la oración porque nunca vieron el modelo en casa. Buscan entonces, ya tarde, lo que debieron heredar desde pequeños. Restaurar un altar familiar apagado no exige convertirse en un experto en teología ni preparar sermones elaborados cada noche. Puede comenzar con algo tan sencillo como leer juntos un salmo corto antes de dormir, orar en voz alta por las necesidades de cada miembro de la familia, o simplemente dar gracias juntos por algo específico del día que acaba de terminar. Lo importante no es la extensión ni la elocuencia, sino la constancia y la sinceridad del gesto. Muchos padres sienten vergüenza al intentar esto por primera vez, especialmente si sus hijos ya son adolescentes o jóvenes adultos, temiendo que la propuesta se sienta forzada o incluso ridícula. Pero la experiencia de innumerables familias demuestra algo distinto. Incluso los hijos más resistentes en apariencia guardan, en el fondo, un deseo genuino de ver a sus padres tomar en serio la fe que dicen profesar, aunque jamás lo expresen abiertamente con palabras. Hay también una advertencia importante que no puede pasarse por alto en estos tiempos. Mientras algunos hogares simplemente descuidan el altar familiar por cansancio, otros lo abandonan porque han sido seducidos por enseñanzas que suenan espirituales, pero vacían la fe de su verdadero contenido, cambiando la búsqueda genuina de Dios por fórmulas, supersticiones o promesas fáciles que nada tienen que ver con el Evangelio verdadero. Por eso, recuperar el altar familiar no es solo una cuestión de horario o de disciplina, es también una cuestión de discernimiento, de volver a las Escrituras como fundamento real de lo que se ora y se enseña en casa, en lugar de dejarse llevar por cualquier corriente emocional que prometa resultados rápidos sin raíz verdadera en la palabra de Dios. Conozco el caso de un hombre que después de 20 años sin ningún tipo de oración familiar en su casa, decidió comenzar con algo mínimo: leer un versículo en voz alta cada domingo por la noche, antes de que todos se fueran a dormir. Sus hijos, ya adolescentes, lo miraron con extrañeza las primeras semanas, sin decir mucho. Pero con el tiempo empezaron a esperar ese momento, e incluso a pedirle que continuara cuando algún domingo él, cansado, pensaba en saltárselo. Eso demuestra algo importante. Nunca es demasiado tarde para reconstruir un altar familiar, sin importar cuántos años haya estado apagado. Los hijos, aunque no lo digan con palabras, notan el esfuerzo, valoran la constancia y muchas veces terminan siendo quienes sostienen esa costumbre cuando los padres, por cansancio, están tentados a abandonarla. Tampoco hace falta que el altar familiar luzca igual en cada casa. Algunas familias encontrarán su ritmo en las mañanas, antes de salir a trabajar o estudiar. Otras lo harán de noche, como cierre natural del día. Lo esencial no es la hora ni el formato exacto,
sino la decisión sostenida de apartar ese tiempo, semana tras semana, como algo innegociable en medio de todas las demás obligaciones. Reconstruir esto toma tiempo, y probablemente los primeros intentos se sentirán torpes, interrumpidos, incluso incómodos, pero cada noche que una familia decide detenerse, aunque sea brevemente, para reconocer a Dios juntos, está reconstruyendo algo que el paso apresurado de los años había ido desgastando poco a poco, sin que nadie lo decidiera de manera consciente. Hay un momento en la vida de muchas personas en que todas estas piezas empiezan a encajar. El ruido que llenó los espacios de silencio, las conversaciones que nunca tocaron lo espiritual, el altar familiar que se fue apagando con los años. Y de pronto surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuánto tiempo llevo viviendo así sin darme cuenta de lo que se estaba perdiendo? Esa pregunta no busca generar culpa, sino despertar. La culpa paraliza, pero la conciencia honesta de lo que ha faltado puede convertirse en el primer paso real hacia el cambio verdadero. Dios nunca ha condenado a nadie por haber caminado dormido durante un tiempo. Lo que Él busca es que al despertar la persona decida caminar de manera distinta a partir de ese momento, sin mirar atrás con culpa ni vergüenza. El profeta Isaías escribió una promesa que resulta especialmente valiosa en este punto. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Isaías 43, 18, 19. Dios no exige que una familia recupere de golpe todo lo que perdió en años de descuido. Simplemente invita a comenzar algo nuevo, sin cargar con el peso de lo que ya no se puede cambiar. Aquí conviene detenerse en algo importante. No toda búsqueda espiritual conduce realmente a Dios. En los últimos años, muchas personas hambrientas de algo más profundo han caído en enseñanzas que prometen resultados inmediatos, fórmulas mágicas, revelaciones espectaculares, pero que terminan alejándolas todavía más de la sencillez del Evangelio. El hambre espiritual, cuando no se alimenta con la palabra verdadera, se vuelve terreno fértil para el engaño. Este tipo de engaño no siempre llega con apariencia obvia de error. A menudo se presenta usando el mismo lenguaje bíblico, citando versículos fuera de contexto, prometiendo bendiciones a cambio de fórmulas específicas, o presentando experiencias emocionales intensas como si fueran automáticamente sinónimo de la presencia genuina de Dios. Por eso, el discernimiento nunca deja de ser necesario, ni siquiera para quienes llevan muchos años en la fe. Pablo advirtió a Timoteo sobre este mismo peligro, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. No basta con tener hambre de Dios, hace falta también discernimiento para reconocer qué verdaderamente sacia esa hambre y qué solamente la disfraza con emociones pasajeras. Por eso, restaurar la intimidad con Dios no significa simplemente llenar el vacío con actividad religiosa, significa volver a lo esencial, la palabra leída con humildad, la oración sincera, aunque sea torpe al principio, la comunidad de fe que sostiene en lugar de manipular, y sobre todo, una relación real con Dios que no depende de sensaciones extraordinarias, sino de una fidelidad callada, día tras día. Muchas personas esperan una señal dramática para comenzar a cambiar, algo así como un rayo que ilumine repentinamente todo el camino. Pero la experiencia de quienes han restaurado su vida espiritual cuenta otra historia. Casi siempre comienza con decisiones pequeñas y aparentemente insignificantes, sostenidas con terquedad, incluso cuando no se siente nada especial al principio. Hay una diferencia enorme entre esperar sentir algo para actuar y actuar en obediencia, aunque no se sienta nada todavía. La fe verdadera, la que sostuvo a generaciones enteras antes de nosotros, muchas veces avanzó precisamente así, sin emociones intensas, sin confirmaciones espectaculares, solo con la decisión firme de obedecer un paso a la vez, confiando en que Dios
honra la fidelidad silenciosa más que cualquier experiencia pasajera o momentánea. Apagar el televisor una noche a la semana para leer juntos un pasaje bíblico. Preguntar a los hijos, sin solemnidad forzada, qué está pasando en su corazón esta semana. Arrodillarse solo, aunque nadie más en la casa quiera acompañar todavía, y confiar en que ese ejemplo silencioso terminará hablando más fuerte que cualquier sermón improvisado en la mesa. Santiago escribió algo que aplica directamente a este tipo de decisiones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. No dice que Dios se acercará primero mientras la persona permanece pasiva. Describe un movimiento mutuo, donde el primer paso, por pequeño que sea, provoca una respuesta real de parte de Dios, que siempre está más dispuesto a acercarse de lo que muchos se atreven a creer. Hay algo liberador en entender esto. No se necesita ser un experto en teología, ni haber memorizado cientos de versículos, ni tener una vida perfecta para comenzar de nuevo. Se necesita simplemente estar dispuesto a dar ese primer paso incómodo, sabiendo que Dios no está esperando perfección, sino disposición sincera de corazón. Las familias que han logrado revertir años de distancia espiritual no lo hicieron encontrando una fórmula secreta, sino sosteniendo, semana tras semana, decisiones ordinarias, menos pantalla, más conversación honesta, más momentos de oración compartida, aunque fueran breves e imperfectos. Con el tiempo, esas decisiones ordinarias se convirtieron en una nueva cultura familiar, completamente distinta a la que tenían antes. Y quizás esa sea la verdad más importante de todo este mensaje. El Espíritu Santo no necesita condiciones extraordinarias para volver a habitar plenamente un hogar. Necesita espacio, necesita ser nombrado, necesita ser buscado con sinceridad. Y donde hay espacio genuino, tarde o temprano, su presencia vuelve a hacerse sentir con la misma fuerza silenciosa con la que un día se había retirado. Nada de esto ocurre de manera instantánea, y conviene decirlo con toda honestidad. Habrá noches en que la oración se sienta seca, semanas en que el esfuerzo por recuperar la conversación familiar parezca no dar frutos visibles. Eso no significa fracaso, significa que se está sembrando en tierra que necesita tiempo para volver a producir después de tanto abandono. Piensa en un campo que ha estado sin cultivar durante años. La tierra no responde de inmediato, solo porque alguien decide finalmente arar de nuevo. Necesita ser trabajada con paciencia, regada con constancia, cuidada semana tras semana, antes de que aparezcan los primeros brotes visibles sobre la superficie. Así funciona también la restauración espiritual de un hogar. Exige paciencia, no perfección instantánea, y sobre todo, exige continuar aun cuando los resultados todavía no se noten a simple vista. Lo hermoso de esta verdad es que ningún esfuerzo sincero se pierde. Cada momento de silencio buscado intencionalmente, cada conversación honesta sobre la fe, cada rodilla doblada en oración, por torpe que parezca, va preparando el terreno para algo que, con el tiempo, terminará floreciendo de una manera que hoy quizás resulte difícil de imaginar, transformando por completo el ambiente espiritual de toda una familia. Gracias por acompañar este mensaje hasta el final. Que cada palabra encuentre un lugar donde sanar en tu corazón. Si sientes la oración vacía, la Biblia distante o el silencio de Dios pesando sobre ti, no te quedes ahí. Nuestra guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, fue creada para acompañarte paso a paso de regreso a su presencia. Adquiérela hoy mismo en el primer comentario fijado. No dejes pasar otro día alimentando la distancia. Suscríbete a este canal, dale like y cuéntanos en los comentarios qué parte de este mensaje tocó tu vida. Sigue aquí, porque en el próximo video seguiremos caminando juntos hacia una fe más profunda y verdadera,